Antes de iniciar con las interacciones de este vídeo, me gustaría hacer algunas aclaraciones que considero importantes. La primera de ellas es que un acompañamiento en bioemoción es un proceso mucho más complejo y elaborado de lo que se puede reproducir en un directo en tales circunstancias. El objetivo de mis intervenciones no es otro que el de tratar de ofrecer una visión diferente del problema y que eso permita a la persona a que pruebe nuevas estrategias para tratar de resolver sus conflictos. La resolución de estos conflictos no es ni mucho menos la finalidad. He aprovechado para añadir una explicación al final de cada uno de estos casos para resaltar algunas de las cosas que suceden en el transcurso de los mismos y que me han parecido importante resaltar. Dicho todo lo anterior, empezamos con el vídeo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Un placer volver a estar con vosotros y a compartir este directo. Como sabéis, segunda parte prometida del último directo, que estuvimos hablando de trascender a la madre y todo lo que tiene que ver con esta figura y los conflictos que se despiertan. Bueno, pues nada, en primer lugar, un placer que estéis aquí. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este directo. Ya somos casi 300 personas. Y como os dije, pues vamos a hacer los casos, interacciones, dudas, preguntas sobre el tema en cuestión. Es un tema central en la vida de cada uno, en la relación con la madre, porque en extensión afecta pues a todas las relaciones que establecemos en nuestra vida. Por eso, si alguien de los integrantes de los que quiere participar no tiene un problema directo con esa figura, pero sí tiene algún conflicto, algún bloqueo en alguna faceta o ámbito de su vida, pues también se puede empezar por ahí. ¿De acuerdo? Va a ser una sesión abierta un poco a la problemática que cualquier persona quiera presentar. Y a ver si en la medida de lo posible podemos hacer cuantas más interacciones mejor. Porque como siempre digo, estas interacciones no solamente son para la persona que las recibe directamente, sino para todos los oyentes, ya que no hay mejor ejemplo que el ejemplo. Y para poder trasladar a la vida de cada uno, pues todos los conceptos y todas las teorías y las explicaciones que ofrecemos en los diferentes canales, documentos y archivos, pues viene bien ver los casos, porque al final es una forma de implementarlo y de verlo claramente, ¿sí? Entonces, todo lo que veáis en los casos de vuestros compañeros, todo lo que os resuene de las interacciones que vayamos a establecer, yo siempre digo, anótatelo en una libretita y luego piensa cómo lo puedes aplicar en tu vida, ¿sí? Nada, sin más dilación, voy a dar paso. Venga, vamos a empezar con Rodrigo directamente. Rodrigo, que te veo aquí en primera fila. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado. Se escucha bien, se te ve bien, ¿vale? Encantado. Y gracias por estar aquí. En principio, todo bien para que tú me cuentes y me preguntes lo que quieras. Bueno, mi estrés tengo con el estudio y el trabajo. Vale. Concretamente, ¿qué te sucede? ¿Es más una cosa u otra? Yo ¿O las dos por igual? creo que una le sigue a la otra, ¿verdad? Pero puedo empezar por el trabajo, digamos, ¿verdad? Por el trabajo. ¿Qué sucede en el trabajo, concretamente? Bueno, yo trabajo con mi pareja y digamos que me encargo yo de la parte comercial, ¿verdad? Ujú. Pero me cuesta mucho a veces salir y encontrar o buscar un cliente, digamos, ¿verdad? O Vale. sea, necesito... Me has mencionado, perdón, que te corte. Me has mencionado que trabajas con tu pareja por algún motivo en concreto. Quiero decir, en lugar de irme directamente al estrés, me has querido recalcar que trabajas con ella. ¿Tiene algo que ver con el estrés que sufres? Bueno, sí, porque ¿qué pasa? Necesito que ella me apruebe que lo que voy a hacer está bien. ¿Lo necesitas o lo deseas? Sí, lo deseo, digamos. Vale, o O sea, sea, podrías, sí, porque podrías, siento que si yo lo hago, capaz lo hago mal.
Vale, o sea, no es una cuestión de que tú lo necesites por una cuestión de cargo o por una cuestión, digamos, burocrática, sino porque simplemente deseas que las acciones que tú quieras emprender en una línea, pues ella esté de acuerdo contigo. Vale, fíjate que más allá de cualquier problema que tú tengas, de lo que me ibas a explicar con la empresa, creo que esto es un punto interesante. Y quizá te parece una tontería, pero cuando te he recalcado lo de la pareja, has hecho una sonrisilla que me da a entender que voy en buena línea. Y fíjate, una de las cosas que nos llaman la atención a nosotros es aquellas explicaciones o aquellos datos concretos que de alguna manera la persona da, pero sin necesidad de darlo. Es decir, él podría haberme explicado directamente el estrés que tiene con la empresa, ¿no? Pero ha querido recalcarme que la empresa es con la pareja. Entonces, al hacer esto, y se vuelve a reír otra vez, al hacer esto he dicho, vale, es posible que esto sea un motivo de inestabilidad emocional o de preocupación. Entonces ya no es tanto el hecho de que tú hagas una acción u otra, sino tu necesidad, y además lo he querido recalcar, porque pues, podría ser tu jefa o lo que fuera, pero ya hemos recalcado que eso no tiene que ver, sino que es más un deseo. Por lo tanto, vamos con esto. Y seguramente tu estrés es que a veces tus decisiones o tus acciones no van acompañados del apoyo que tú realmente necesitarías por parte de ella. Y sobre todo, una creencia que puede estar debajo de todo esto, que es la falta de permiso, la imposibilidad de poder decidir por ti mismo, por tu cuenta, sin tener que pactar las cosas. ¿Entiendes? Entonces, vamos a un ejemplo concreto, con tu pareja y una decisión que tú quieras tomar del trabajo. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo concreto a todo lo que estamos hablando. Bueno, si bien ella es la, digamos, la profesional dentro del despacho, yo vendría a ser, sí, el subordinado, ¿verdad? Ella vendría a ser la jefa, ¿verdad? Vale. ¿De qué trata la empresa? No sé, cuéntame un poquito. Es un despacho aduanero. De granero, has dicho. Despacho aduanero. Aduanero, vale, aduanas. Ok, Ok. muy bien. Bueno, Un hace ejemplo concreto. hace una semana que estoy preparando una presentación por una empresa, pero necesito que ella me apruebe esa presentación, si está bien lo que voy a ofrecer. Y bueno, me dice, sí, vamos a ver, ¿verdad? Vale. Entonces sí que es tu jefa. Sí, Vale, entonces sí que en cierto modo necesitas esa aprobación. claro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Esto no. Si bien ella me dice, sí, está todo bien, podés ir nomás, ¿verdad? Vale, ahora iremos al ejemplo concreto, te lo prometo. Esto no, digamos, no quita todas las conclusiones o las apreciaciones que he hecho anteriormente. Entonces tú tienes que hacer una presentación sobre un producto, me dices, o sobre qué es. El servicio. El servicio, ¿no? Un servicio concreto que queréis hacer. Las ventajas que puede tener un cliente trabajando con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el conflicto concreto que tienes con ella? Bueno, que no decidimos en... Siempre hay algo que... A ver, espera un poco. Bueno, primero le muestro la presentación, me dice, está bien, vamos a agregarle algo más. Bueno, pasa otro día, ¿verdad? Y al otro día ya tenemos todo, pero ahora ya no es más con ella digamos, la presentación, ya es conmigo. Y ahora ya es formato del documento, ¿verdad? ¿Vale? Pero el formato del documento, justo me falta esa hoja para poder yo imprimir e ir a presentar, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, ahora ya consigo la hoja, ya tengo toda la presentación, pero está lloviendo, no me puedo ir a presentar, ¿verdad? ¿Vale? O sea, siento que parece que tengo un miedo ahí. No concluyas, no concluyas. Esto es lo que no querías que hacer. Tus conclusiones te llevan a sitios donde te quedas en rotonda. La cuestión es que tú tienes una presentación y ella te dice, bueno,
faltan ciertos ingredientes o no, o ciertas cosas para tú poder avanzar con esa presentación. Y es un feedback que no termina de darte en ningún Sí, momento. Como que se queda en stand-by. sí, sí. Bien. No, o sea, está todo ok, Sí. Bien, te termina dando ese feedback. pero siempre hay algo que ocurre que yo me No, tiro. pero no quiero siempre, quiero en esa situación en concreto. Sí, sí, Al final ella te da la información que tú necesitas, sí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Hasta aquí yo veo acuerdo con ella, ¿no? sí, hay una... ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el desacuerdo que se produce con ella? Porque antes me has dicho que viene un poco por ahí la línea. Claro. eh, no, es que en realidad no es que hay un desacuerdo con ella, pero Vale, sí, si te parece, te voy a decir lo que a mí me da la sensación. Y es que, a pesar de que tú puedas tener el acuerdo con ella ¿no? y el ánimo para que tú implementes esto, te da mucho miedo de fallar. sí, Corrijo, de fallarla. ¿Verdad que sí? sí, Y esto es importante. La sensación de si hago un paso en falso o si todo lo que estoy trabajando y que en principio ya está de acuerdo con ella, estamos de acuerdo los dos, no sale bien, la perjudico. sí, Ya no es la empresa, ya no es el proyecto, es ella. claro. ¿Verdad que sí? Sí, sí, Entonces, vamos a quedarnos con esta información, ¿vale? Eso es. Este puntito, ¿vale? Este bloqueo, porque al final es el miedo, y esto lo tienen muchos hombres, ¿eh? A día de hoy, que no terminan de ejercer su fortaleza, su determinación, su ímpetu hacia una dirección profesional por miedo a que esas acciones puedan hacer daño a la mujer que les importa. Y más si trabajáis conjuntamente. Porque cualquier paso en falso, cualquier cosa que hagas, la puede perjudicar. No solamente a ti, sino sobre todo a ella. Y ese es tu principal miedo. Entonces, vamos atrás en el tiempo. ¿Vale? Porque como siempre, todo esto tiene una reverberación y una resonancia. Acordaros, ¿eh? Todos los que me estáis viendo, nuestras situaciones en el presente, nuestros conflictos, siempre a nivel interpersonal, siempre son una especie de repetición o reverberación de conflictos pasados. Entonces, para que tú vayas con tanta precaución y seas tan precavido, tiene que haber algún hombre que haya hecho todo lo contrario, que se haya pasado de la raya y en muchas decisiones o acciones que haya emprendido en su vida no tiene ningún tipo de consideración hacia la mujer. Y te has vuelto a sonreír cuando te he dicho esto. Es decir, un hombre con poquito cuidado con las iniciativas que tenía. En algún se puede ser también en sentido profesional, o que el sentido profesional afectara a la familia, pero en definitiva alguien que tenía poco en cuenta. Por eso tú te sitúas en la polaridad contraria. Tener demasiado en cuenta hasta el punto que te produce una especie de parálisis. A veces será el tiempo, a veces será lo que sea, pero en cualquier caso, la consecuencia es una especie de parálisis e inacción en las cosas que tú quieres emprender, sí, 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 sí. por miedo a fracasar. Entonces, tiene que haber un estrés con respecto a eso. Un hombre que va un poquito por su cuenta. ¿Qué te viene? Y me viene mi papá, me viene. Bien, como un ejemplo de esto que te estoy diciendo. ¿Entendéis el proceso cognitivo? Al final tenéis que pensar que todo funciona por lealtades familiares y por compensaciones. Si yo considero que estoy muy situado en un tipo de conducta o personalidad, en este caso Rodrigo, alguien que va con mucho cuidado a la hora de hacer según qué, por miedo a disgustar o fallar a su mujer, ¿a quién tenemos atrás? ¿Entendéis? Este es el Sí, primer paso. Pues con papá, pongo un ejemplo de cómo eso afectaba a mamá, por supuesto, o afectaba a la familia, ¿entendéis? sí. Bueno, no, es una historia que me contaron a mí, o sea, mi mamá me contó, ¿verdad? De cuando éramos chicos. Yo hoy estoy en Paraguay, Ujú, pero soy uruguayo, ¿verdad? Y ujú, resulta ser que en Uruguay nosotros, o sea, cuando nací, teníamos una plantación de frutilla, ¿verdad? Y mi papá normalmente era el que comercializaba las frutillas, ¿verdad? Y digamos que en una crisis económica en Uruguay,
los precios de las frutillas bajaron y a mi papá se fue a ofrecer, digamos, la frutilla y le ofrecieron un precio mucho más bajo de lo que él esperaba. Entonces él rechazó esa oferta y nos quedamos, digamos, con todas las frutillas congeladas, digamos. Y bueno, y ahí quebró el negocio, digamos. Claro. Entonces esa mala decisión que tuvo. Claro. O sea, una decisión a nivel de negocio, a nivel profesional, y en este caso con respecto a este producto que me mencionas, perjudicó directamente a la familia. ¿En qué sentido? ¿Qué recuerdas? ¿Que decía tu madre o que vivisteis en casa? No, ya, ahí se cerró la fábrica de frutillas y nos tuvimos que venir a Paraguay, digamos. Ok. ¿Y qué recuerdas? ¿Cuál es el estrés principal de tu madre o el estado emocional de tu madre después de todo eso? Bueno, mi papá empezó digamos, a viajar y Ujú. nos dejó a nosotros muy chicos, Exacto. eh, Exacto. buscando otro Fíjate. rumbo, digamos. Correcto. Entonces, fíjate, tú ya te encargas de no abandonar a la mujer y por lo tanto trabajar con ella. Primer punto importante, no es casualidad, que estés trabajando por ella porque ahí ya cubres la ausencia del padre en el momento posterior a toda esa crisis. Y con respecto a mamá, misma pregunta, ¿qué recuerdas de todo eso? Que su principal queja o lo que decía. Sí. No recuerdo mucho de que nos hable mal de mi papá, ¿verdad? Pero sí siempre estaba ahí pendiente de si él llamaba, si no llamaba, siempre la veía ahí que estaba cerca del teléfono, por si mi papá Ujú. llamaba. Correcto. O sea, hay un estrés por la falta de presencia y al final por una dependencia. Fíjate, este es el punto. El estrés de mamá era que dependía en exceso, seguía dependiendo en exceso de lo que hacía papá y de lo que encontraba o dejaba de encontrar en el extranjero y en los viajes que hacía. Entonces, el estrés del sistema era cualquier decisión de papá que tomara implicaba cómo iba ese mes a nivel económico, a nivel incluso de alimentación, seguro, y en muchos sentidos. De ahí el estrés de estar tan pendiente de lo que decide papá. Fíjate, aquí se invierte. Tú estás en el lado contrario, que es estar muy pendiente de cómo la mujer recibe tus decisiones. Entonces aquí la clave para ti, Rodrigo, ¿vale? Con esta pequeña intervención yo te diría, tienes que aprender de tu padre, que seguramente tomará las decisiones ya no tanto en pensar en mamá, la familia, sino sobre todo a nivel de negocio, si eso era bueno para él y para progresar. Entonces, muchas veces, quizá en tus decisiones y en tus acciones dentro del negocio, no terminas de emprenderlas porque en lugar de estar enfocado en el negocio y en cómo puede progresar, estás más pendiente de tu pareja, que es lo que seguramente mamá pues sentía de algún modo, ¿no? Que papá pues estaba muy pendiente del negocio, pero poco tiempo destinaba a la familia y a estar allí con vosotros. Entonces tú eres el hombre que al final hacía compañía a mamá a nivel emocional, a nivel afectivo, ¿correcto? Y claro, todo esto te lo comiste tú. Y por eso a día de hoy, lo que te decía antes, casualidad, no lo creo, trabajar con la mujer. ¿Para qué? Para establecer esa compañía y ese vínculo constante y que ella no se sienta abandonada y que tus decisiones no la afecten. Esto te lo traslado más allá del negocio, porque seguramente esa parálisis a la hora de decidir y de hacer o no hacer también se puede extrapolar más allá de la empresa. A nivel de opinar, a nivel de decidir nimiedades, a nivel de... ¿Verdad? ¿Dónde te lleva también en otros aspectos esto? Y bueno, ahí el tema del estudio, que cuando me voy a dedicar a algo que me Claro, gusta, que quiero claro. estudiar, siento que mi pareja va a necesitar algo. Ah, exacto, porque es alejarte de ella, ¿entiendes? Es lo mismo. Entonces, Sí, tú- no, digamos, no, estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? claro, porque el estudio no deja de ser algo
que te alimenta a ti, pero que te puedes separar emocionalmente de ella. ¿Por qué? Porque destinas un tiempo que no es estar con ella. En cierto modo también es dejarte emocionalmente. Si empiezas a estudiar, pues tendrás que dedicarle horas, y es un tiempo que dejas de destinar a la familia y a la pareja. Eso es lo prohibido que está en ti. Por eso, en lo prohibido, y esto va para todos, ¿eh? En lo prohibido está precisamente lo que tenéis que ejercer. La programación de nuestra familia nos lleva a establecer como barreras, ¿sí? O paredes donde no podemos acceder. Y en tu caso es separarte emocionalmente de ella. Entonces, en los momentos como, por ejemplo, estudiar más o estudiar lo que sea, tú sientes ese bloqueo o esa prohibición, sabes perfectamente ya que eso es lo que tienes que hacer. Precisamente porque lo sentís prohibido. O ahí sentís el bloqueo. Entonces ahí aparecen todos los demonios. No puedo alejarme de ella, ¿qué va a pensar de mí? La voy a afectar en algún sentido. Pero aún así es lo que en el fondo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eso al final, el hecho de que tú no te muevas en ese sentido también está afectando a la pareja. Porque te frena profesionalmente, frena toda tu proyección a nivel profesional y todo eso que te podría servir para alimentar efectivamente a la familia. Todo se lo estás perdiendo. A miedo de afectarla, la terminas afectando. Por todo eso que te impides generar. ¿Verdad? Y seguramente en muchas ocasiones te sientes una carga para ella, porque estás allí un poco al lado sin, ¿verdad que sí? Sin saber hacia dónde ir o qué hacer. Justo me digo eso. Claro, dices, yo que es lo último que quiero, que es que tú me sientas una carga y aliviar esto como pueda, es lo que termina pasando. Entonces ahí tienes la puerta para poder cambiar o empezar a cambiar todo eso. Darte el permiso de poder distanciarte emocionalmente de ella y que no lo sientas así, porque en el fondo estás haciendo todo eso preocupándote por la familia. A pesar de que eso a corto plazo sea distanciarte. ¿De acuerdo, Rodrigo? Sí. Ya está. Ahí tienes ese puntito, ¿vale? A ver si con eso puedes tirar una milla más. Bueno, muchísimas gracias, David. Ha sido un placer. Gracias, Rodrigo, por participar. De este ejemplo podemos destacar las siguientes cosas. La primera es que sin pretenderlo, de forma sutil, ha vinculado un problema con el hecho de trabajar con su pareja, ya que por el tipo de conflicto podría haber obviado perfectamente esa información. Y eso ya es una pista sobre dónde puede situarse realmente el estrés. Al inicio parecía que era una cuestión de necesitar el acuerdo con ella, pero al constatar finalmente que su pareja ocupa un cargo superior, por lo que el acuerdo es obligado, y que además no le supone traba alguna, su estrés no es tanto por algo que ella haga, sino más bien por cómo puede llegar a afectarla con algunas de sus decisiones o acciones. Es un miedo en potencia. Si teniéndolo todo a su favor, él igualmente no lleva a cabo la conducta que desea, todo pinta que estamos topando con los efectos de alguna lealtad, que supera su voluntad. Y este es el punto donde debemos inspeccionar las experiencias primigenias, relacionadas con esta temática, la toma de decisiones o acciones que terminan afectando a la pareja, además de la familia o la organización, que para el inconsciente es exactamente lo mismo. De la terapia familiar y de referentes como Don Jackson o Gregory Bateson hemos podido aprender que un sistema familiar se regula por movimientos compensatorios, en los que cuando un miembro empuja hacia una dirección, otro tratará de ejercer la misma fuerza en sentido contrario. Este ha sido un buen ejemplo también de cómo podemos llegar a experimentar el miedo que inicialmente pretendemos evitar. En este caso, termina afectando a su pareja por su falta de iniciativa y determinación. Venga, vamos con el siguiente. Vamos con Ximena. ¿Qué tal, Ximena? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues cuéntame, Ximena, ¿cuál es tu estrés o tu bloqueo? O lo que te preocupa a día de hoy. Pues yo creo que mi estrés más importante, pues sí es que actualmente trabajo con mi mamá y tengo esta sensación de quererme salir de donde estoy, o sea, de la oficina que estoy con ella y no puedo. ¿Sí? Me cuesta mucho trabajo y le doy muchas vueltas al asunto y me siento mal y Vale, pues estoy ahí en ese bloqueo. vale. Vamos a ver. Trabajas con mamá y me dices que te quieres salir. Quieres
dedicarte a otro trabajo. ¿Correcto? Sí, o sea, sí, no otro trabajo, pero sí otro espacio, buscar como otro espacio. ¿Dentro del mismo trabajo? Ah, sí, o sea, donde estoy son unos consultorios y esa clínica es de mi mamá. Entonces yo estoy en uno de esos consultorios, le rento el espacio a mi mamá y quiero, la verdad es que pues después de ver tus videos y de pues mucho trabajo personal, pues quiero salirme, pero no puedo. Vale, vamos a ver, ¿qué es lo que te impide salirte de ahí? ¿Unos consultorios de qué? De médico. Vale. Soy médico. Entonces, entiendo que tu madre tiene la propiedad de un espacio físico, no sé si es un Sí, sí, como una centro clínica. privado o una Ujú. clínica, y renta diferentes consultorios donde tú y otros profesionales pasáis consulta o visita. Sí, pues nada más estoy yo, todo el espacio, o sea, nada más estoy yo en un espacio y el demás espacio es de ella. O sea, yo nada más rento el Vale, espacio. Ujú. vale, o sea, por lo tanto estáis tu madre y tú, Sí. no hay más personas. Entonces, cuando me dices salirte de ahí, ¿a qué te refieres concretamente? Quiero irme a otro espacio, a otro consultorio, a A otra otro centro clínica. que no sea de tu madre, a otro centro. Sí, exacto. ¿Vale? ¿Y qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Es algo muy concreto. Sí. Por ejemplo, no tengo el dinero suficiente para alquilar otro consultorio. Esto es algo concreto. Sí. ¿Tienes problemas económicos en ese sentido? La verdad, no. Vale, entonces, Es, ¿qué te lo impide? pues me impide ¿Te lo decir digo que mi yo? mamá No, no. Te hago un traicionó, matiz. no sé. Te hago un matiz. Te lo impide el hecho de que necesites que mamá esté de acuerdo con tu decisión. Eso es lo único que te lo impide. ¿Verdad? Sí, tal cual. Ya está. ¿Sabéis? Este es el punto. Y aquí es algo que tenéis que entender todos y todas. Que es, si yo necesito que mamá esté de acuerdo conmigo en una determinada decisión, la estoy manipulando. Yo sé que es duro de aceptar esto, pero es la realidad. Porque no estáis aceptando a vuestra madre tal y como es. ¿Vale? Fíjate que tu madre, Sí, y aquí no hay que juzgar a mamá, porque mamá no es que nos quiere hacer la vida imposible a propósito. Todo lo que hace mamá lo hace desde su mejor intención. Pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y la única lucha que se produce aquí es cuando mis padres quieren una vida para mí, yo quiero una vida distinta para mí de la que ellos quieren, y ahí empiezan los conflictos. Pero todo lo que hace mamá es desde tratar de protegerte y de querer lo mejor para ti. ¿Vale? Entonces, aquí hay digamos que tu puerta, ¿vale? El umbral que tienes que atravesar es tener el desacuerdo de mamá en tus espaldas y aún así transitar por eso. Y ese es el principal miedo, y esto es lo que tenemos que ir a ver por qué se da este miedo. Es decir, ¿qué te ha llevado a no poder contradecir a mamá? También iremos atrás en el tiempo. ¿Vale? Y quiero saber, pues, cuál era tu estrés en casa, cuando eras pequeñita, niñez, infancia, y que tenga que tenga que ver con dar soporte a mamá o que mamá estuviera sola en algún sentido. ¿Va por ahí? No lo Sí, sé, ¿eh? sí, pues yo en la infancia, pues prácticamente mi papá pues fue muy ausente por su trabajo. O sea, él también médico y prácticamente pues no, solo llegaba en las noches y ya. Y mi mamá, Vale. recuerdo como a, no sé, 4 o 5 años, ella entró a estudiar ya, a estudiar medicina, o sea, entró ya tarde a estudiar. Ujú. Entonces, pues sí creo que ahí pues nos quedamos como Vale. pues, un poquito bailando La- mis hermanos y yo. ¿Bailando en qué sentido?
O sea, como ¿A qué te solos. refieres? Vale. ¿Cuántos hermanos erais? ¿Sois? Somos tres, yo soy la del medio y una hermana mayor, un hermano menor. Vale. Entonces, ahí, digamos, se produce un estrés principal que es la soledad de tu madre. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tu padre no estaba en casa nunca o poco? O sea, cuéntame, ¿cómo era? Pues casi que solo a comer y pues en la noche ya cuando llegaba pues estábamos yo creo ya dormidos. O sea, sí, son como los Vale. recuerdos que tengo, como Vale. Por lo sí tanto, la comida, pero no, no. vale. Entonces, esto también cuando pasa, y quiero que lo entendáis esto, cuando un padre, hay que saber ponerse en el lugar del padre, porque ahí seguramente él, desde también sus mejores intenciones, pues trataba de trabajar todo lo posible para que vosotros estuvierais bien. Ahora, la realidad que se vive desde casa es distinta. ¿Por qué? Porque si bien papá puede proveer del dinero y de las manutenciones y de todo, mamá no tiene con quién compartir sus preocupaciones, sus inseguridades, sus miedos, sus quejas, todo eso. Entonces, todo ese mundo emocional lo termináis cargando vosotras. En este caso, las hijas. Entonces, el soporte emocional de mamá eres tú como hija. Y en cierto sentido, ahí estás haciendo más que de madre que de hija. O sea, es un rol que se cambia. ¿Sí? Entonces, cosas importantes. ¿Vale? El primer recurso es la ausencia o la desatención de mamá, ya no solamente en el trabajo, que es un simbolismo del tipo de relación que estableces con ella, que es un espacio primordial en su vida, que es un poco cómo se configura la consultoría, ¿no? Está la vida de tu madre y tú estás dentro. Y eso, mamá, una de las acciones por las cuales limita gran parte de nuestra vida es cuando nos hace demasiadas confesiones personales, nos explica cosas que quizá no estamos preparados como niños o como niñas, porque los debería decir otro adulto en condiciones y no sabemos un poco qué hacer con esa información. ¿Verdad que todo esto te suena? ¿No? Podemos ver a mamá pues Muchísimo. desequilibrada emocionalmente, quizá en algún punto triste, depresiva, apática. ¿Yo qué hago? ¿No? ¿Cómo me manejo todo esto para que ella esté bien? Y al final, mamá lo único que necesita es que estemos a su lado para que pueda ir volcando todo eso. Cuando se produce la ambivalencia del arquetipo, nos damos cuenta de que mamá no quiere resolver sus problemas. ¿Y por qué? Porque si mamá lo resolviera, nosotros nos podríamos ir de casa, o nos podríamos ir de esa consultoría, o podríamos tomar distancia con ella. Es decir, mamá, no, a través de mantener sus problemas, nos mantiene a su lado. Entonces yo inconscientemente no quiero resolver el problema porque así es como mi hija está conmigo. Vamos a ver las consecuencias de esto en tu vida. ¿Estás casada? Cuéntame. Sí, estoy casada, tengo dos ¿Tienes hijas, hijos? Bien. 2 niñas. Ahora vais a ver, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo nuestra amiga se ha convertido en cierto grado igual que su madre. Porque esto es lo que pasa. Y aquí es lo que quiero que te des cuenta. Y tocamos una clave muy importante ahora. Si yo quiero separarme de mi madre en un grado diferente o en un grado mayor, esto pasa por aceptar que mis hijas también lo pueden hacer conmigo. No hay ninguna diferencia. Lo que rompo por arriba también se rompe por abajo. Y si yo estoy dispuesta a romper este lazo, también tengo que estar dispuesta a que mi hija algún día me venga y me diga, mamá, me voy, y yo me quede sin esa compañía. Entonces, como tú no has tenido una madre en condiciones porque has tenido que ejercer una función materna con ella, te falta ser hija. Y eso es lo que probablemente alguna de tus hijas cumple ese rol.
Sí. ¿En dónde tú te ves? Que quizá cuentas más cosas de lo que deberías o que es más un sostén de... Esto es lo que tienes que empezar a ver, porque ahí vas a conseguir la fuerza que necesitas para liberarla y para liberarte a ti. ¿Entiendes? No hay ninguna diferencia. Sí, pues tengo una hija de 8 años y una de 5 y veo que con mi hija, la más grande, chocamos mucho. O sea, es como todo lo contrario. Dame un No ejemplo. sé. Un ejemplo de cómo chocáis. Por ejemplo, no sé si yo le digo, oye, Victoria, se llama Victoria, haz la tarea o recuerda de poner las cosas tan, no sé, acomodadas en tu mochila. Ella hace todo lo contrario, o sea, pero para muchísimas cosas. Claro. Y Claro. en O cambio, mi sea, otra hija es como muy afín. claro, una le tienes ya que te va a hacer caso con todo lo que... Y la otra no sabe cómo... Está haciendo lo posible para llevarte la contraria, que es una forma de querer salirse. Sí. ¿Entiendes? O sea, el punto, cariño, es aceptar la discordia y el conflicto en una relación entre madre e hija. Este es el punto. Que es por donde hemos empezado. El Sí. aceptar de buen grado las diferencias y la discordia que puede haber entre tu madre y tú. Que es lo mismo que aceptar las diferencias que tu hija puede tener contigo. Claro. Y te voy a llevar a otro nivel de comprensión, que es cuando tú tenías 8 años. Que es una preadolescencia, es donde empezamos a decidir y conformar nuestra identidad a otro nivel, nuestro mundo social tiene que ampliarse, o sea, tiene que empezar a producirse un distanciamiento con respecto a la familia para nosotros en nuestro propio criterio. Como mujer, qué relaciones quiero tener, todo ese mundo tiene que expandirse. ¿Sí? Y para eso tiene que haber una discordia entre lo que impera en casa y lo que yo quiero hacer. Entonces, esa libertad se te escapó, seguro. 100%, sí. Sí, ¿Qué recuerdas? justo me recuerda como que empezaban las fiestas, como las invitaciones de fiestas a ir a casa de mis amigas, pijamadas, todo este tipo de cosas, y era, no vas, o sea, no vas porque no vas, no puedo llevarte, no conozco a la mamá o no sé qué cosa, y recuerdo muchísimo la tristeza que me Claro. daba no poder ir. Claro. Por lo que fuera, ¿no? Porque no conozco a la madre de la amiga, porque no es un entorno seguro. Esto, hago un paréntesis, lo hacen muchas madres también, que es percibir el entorno inseguro y por lo tanto tengo miedo de dejarte ir, porque te puede pasar cualquier cosa, te puedes lastimar en cualquier sentido. Por lo tanto, te retengo o me invento excusas para que tú no puedas experimentar el mundo. Y esto es lo que en cierto modo estás haciendo con tu hija. Estás creando ese crecimiento, igual que tu madre hizo contigo. Por el mismo miedo, en cierto modo, a que le pase algo. Sí, a Pues veces fíjate. es eso, como que me da miedo. Claro. ¿Verdad que sientes ese miedo con tu hija? Sí. Entonces, esto es lo maravilloso, cariño. Que si tú haces ese gesto con tu hija, te estás liberando a ti, no hay nadie más. Si tú le das ese permiso a tu hija para que empiece a experimentar y empiece a configurar su identidad, vas a acercar a tu hija a ti, en lugar de alejarla. Cuanta más fuerza hago yo para retenerla, más la estoy perdiendo. Este es el cuento de la Bella Durmiente. No querer que mi hija se vaya y que se quede dormida. Entonces la tengo a mi lado, pero infeliz. Entonces, distancia con ella, ya lo verás. Aquí vas a ganar toda la fuerza para hacer lo mismo con tu madre y para poder irte tranquila. Porque vas a darte cuenta que la ausencia, que es lo que prohibió papá a través de su ausencia, recuperando ese ingrediente, tu hija la ves mejor. Y por lo tanto ya ves que tú vas a estar mejor porque lo estás viendo en tu hija. Y tu madre, por supuesto, también. Porque ella también se ha quedado sola a través de la relación que se han cerrado sobre sí misma. La que tenéis vosotras dos. ¿Entiendes? Ya está, tienes la llave para liberar 3 generaciones al momento. Y eso pasa por integrar ese recurso del padre, ¿eh?
Y te va a ayudar también a escuchar un poquito más a tu pareja y que él te pueda asesorar en todo eso, ¿eh? Que seguramente piensa de una manera diferente. Es verdad que lo has visto, cariño. Sí, 100%. Muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un enorme placer. Gracias. Hay varias cosas que podemos resaltar de este caso. La primera es algo que hemos visto en ambos casos, y es que cuando hay una ausencia del padre, la relación entre mamá y los hijos se cierra sobre sí misma, se enquista. Y lo que queda prohibido en nuestra cabeza, en nuestra mente, es todo lo que ese padre representa y todo lo que hizo. ¿Sí? Ha sido muy interesante en este caso ir a ver qué sucedía con la hija. Porque cuando viajamos a una generación diferente, normalmente será una réplica de todos esos atributos que en este caso rechazamos de mamá. Es como te das cuenta de que tú te has convertido un poco en aquello que juzgabas. Es alguien, como una persona, una especie de agujero negro que a través de sus necesidades, de sus lamentos, de sus quejas, hace que la gente no pueda realmente emanciparse en un sentido u otro. ¿Sí? Y este es el, digamos, la consecuencia principal de una madre que no tiene una estabilidad emocional por su propia cuenta, en su relación de pareja y demás. Y al final los hijos tienen que cumplir ese papel y no pueden salirse. Esto es algo que está más que demostrado, ¿eh? El mejor ingrediente para que una madre realice el paso más difícil para ella, que es soltar a sus hijos, es una relación de pareja feliz, estable, rica y con el hombre presente. Si el padre no está, que suele ser el tercer elemento, que es el que interfiere en el primer vínculo, que es con la madre, si no hay ese tercer elemento, ese primer vínculo toma demasiada fuerza y no se puede romper. Esto espero que lo entendáis todos, ¿eh? Porque es el principal problema de nuestra sociedad contemporánea. Por eso cada vez que hablamos con las madres, por el tema de la madre, estamos aquí todos pendientes. Además de lo anterior, un concepto que se ve claramente ejemplificado en este segundo caso es la ambivalencia del arquetipo, un concepto planteado por Eric Newman que establece que en los periodos de transición de una fase de desarrollo psicológica a otra, el arquetipo dominante trata de retener al individuo para que conserve su estado actual. Estos arquetipos son dos principalmente, la madre y el padre. Y ambos toman un aspecto negativo en ciertos momentos de nuestras vidas y los percibimos como terribles e inspiradores de miedo. Ahora bien, Newman explica que el miedo es justamente la emoción que facilita la transición de una fase a otra y que promueve nuestro crecimiento. Si no existiera ese miedo, significaría que no estamos viendo su lado negativo y que en última instancia no tendríamos la necesidad de desarrollarnos psicológicamente hasta alcanzar un mayor grado de autonomía personal. Venga, vamos a hacer uno más. Vamos con Sergio. Venga, Sergio, estás ahí ya. Dando la mano. Hola, David. Venga, me toca. Claro. Un placer. ¿Qué tal? Gracias igualmente. No, gracias a vosotros. Vamos contigo. A ver qué me cuentas. Bueno, uno de mis principales como puntos de estrés es que me veo frecuentemente en situaciones de carencia ante las mujeres, precisamente con mi pareja. Te puedo dar varios ejemplos de parejas. Vale, sí, quiero entender sobre todo a qué te refieres con situación de carencia. Ok. ¿Y por qué me lo vinculas con la mujer? Ajá. ¿Vale? O sea, aquí, fijaros, algo que me llama la atención de aquí, ¿vale? Hago un pequeño paréntesis, Sergio. ¿Vale? Hay cosas que decís que siempre me llaman la atención, y esta es una. Es decir, que tú ya estableces un enlace de tu carencia con la compañía de una mujer. Sí. ¿Vale? Esto, ¿vale? La forma de proceder de la bioemoción con respecto a otras metodologías es que nosotros desestimamos este tipo de enlaces que la persona preestablece en su cabeza.
Normalmente son mentiras y me da la sensación de que es mentira. Lo que pasa que tú ya por tu historia y por lo que te han enseñado, tú ya estableces esa cognición, ¿vale? Sí, va. De momento, ponme un ejemplo concreto de carencia. ¿A qué te refieres con eso? Ok, bueno, la situación como más reciente, que es con la pareja con la que actualmente estoy, estamos viviendo juntos, empezamos nuestra relación a finales del año pasado y llevamos lo de este año más o menos, algunos meses viviendo juntos. Em, Iniciamos un viaje a inicios de año, empezamos a viajar por todo México, Ciudad de México, y tuvimos que frenar el viaje por una situación con mi trabajo en donde antes se me permitía viajar y a partir de cierta fecha tenía que presentarme en la oficina. Entonces En la oficina. se terminó el viaje, tuve que regresarme, pero en el inter de regresarme, bueno, tuvimos que establecernos, hacer como pues, las compras para habilitar un espacio digno para vivir Vale. entre los dos. Y fue en este momento en donde yo em, tomo dos decisiones. Una, salirme del trabajo en el que estaba. Vale, o sea, la carencia ¿dónde se produce? O lo que tú asocias con carencia. Llega un momento en donde pues realmente, o sea, ya invertí todo lo que, casi todo lo que tenía. ¿Quieres que te lo diga ya? ¿Dónde se produce? Te lo digo ya, ¿vale? Y tú me dices, ¿vale? Yo lanzo el dardo. Va. Estos son hipótesis, ¿eh? Yo lanzo y tú recoges. Muy bien. Pero fíjate, lo que haces es perder, o sea, te da igual perder dinero, perder tu trabajo, si eso te permite compartir tiempo con la mujer. Sí, sí, me resuena. Claro, por eso me lo vinculas. ¿Entiendes? Estás dispuesto a sacrificar gran parte de tu vida por acompañarla. Sí. Y ahí es donde está tu perdición. Ahí es donde nuestro amigo Sergio decae completamente. Es un problema considerar a la mujer lo más importante de nuestra vida. Yo no digo que no sea importante, pero claro, cuando es lo más importante, todo lo demás que podría sumar en nuestra vida pierde todo el significado y pierde toda la fuerza. Sí, vaya que Claro. quiero Entonces, hacer cosas. mientras este trabajo me permite estar con mi mujer, bien. Ahora, cuando este trabajo me impide estar con ella, esto es lo que está detrás, de todo de todas las circunstancias que acontecen. En el momento en que este trabajo me bloquea poder estar con mi mujer y llevar la vida que deseo, el trabajo fuera. ¿Vale? Por tanto, aquí, sobre todo en tu caso, tiene que haber una historia de falta de vínculo entre papá y mamá por el trabajo. ¿Entiendes? Le has dado al clavo, sí. Claro. Bueno, nací en México, pero a los 3 años mi familia se decidió mudar a Estados Unidos. Estaban allá pues ilegalmente, entonces en trabajos pues algo pesados, en donde cada quien tenía de que dedicar la mayor parte de su día literalmente al trabajo, no estando en casa. Yo pues mi infancia, tengo una infancia bastante, yo lo podría considerar hasta alegre, pero definitivamente sí, sin tanto vínculo con ambos Vale. padres en este caso. Entonces, claro, tenía que trabajar tu padre en eso, ¿no? En trabajos, Sí. me has dicho, ilegales, ¿no? O no Sí, reconocidos, vamos a llamarlo. algo así. Ajá. O sea, entiende que no cotizaba con ese trabajo o que no podía, ¿no? ¿O qué concretamente? Les permitió a ambos generar el suficiente ingreso para mantener a nuestra familia. Yo tengo 2 hermanas también. Y para... ¿Tu madre también trabajaba? Sí, los dos trabajaban Vale. en Como horas extra, ambos. Claro. Fíjate, estaban. Para sustentar el hogar y también para mandar dinero a México para ellos estaban construyendo una casa. Entonces, llegó un momento en el que dijeron, ya la casa está construida, nos regresamos a México. Pero, Vale. pues, realmente no fue como una infancia con mucha abundancia por ese sentido. Claro. Me da la sensación de que tú lo que viviste en tu primera infancia, que al final es lo que configura gran parte de nuestra personalidad, es que ellos, por culpa del trabajo, no tuvieron una relación.
Ujú. de pareja. Sí, Lo ves claro, ¿no? Es decir, sí, lo veo claro. tantas horas del trabajo destinadas tanto uno como otro, tanto papá como mamá, que no tenían tiempo juntos. Sí, sí, lo vi bastante. Entonces, Y tu, me tu- tu preguntaba, solución, claro, tu solución es pasar al revés, es decir, renuncia al trabajo para priorizar la relación. Entonces, tu miedo, el miedo que ahora tú tienes que empezar a atravesar es darte el permiso para trabajar, para generar en lo que tú quieras, sin que tú sientas que eso merma tu relación o se destruya. sí, sí, Esto seguramente es algo que habrás vivido o que te habrán recriminado en algún punto, ¿eh? me lo he Porque al final recriminado antes y sobre todo creo que ha sido como una cuestión propia en donde no me he permitido hacer aquellas cosas que realmente son las que más me claro, llenan en la vida. y seguramente cuando haces eso, pues o bien pues eso, ¿no? Te lo recriminan o te lo echan en cara, o es que no estás por mí. Al final no deja de ser, seguramente te encuentras con un perfil de mujer muy exigente o muy demandante por esta razón. Sí, sí me lo llegué. Claro. ¿Me entiendes? Es por esto, es precisamente por esto. ¿Vale? Entonces, em, ahí está, tu sombra está claro, en que el trabajo no te quite el demasiado tiempo o el tiempo que tú puedas dedicarle a alimentar tu relación y a fomentarla. Ese es tu miedo. Entonces, Sí, cuando tú te encuentres en una circunstancia o en un punto de inflexión en el que este trabajo me exige más de la cuenta, párate y replantéatelo, porque quizá puede haber una adecuada compaginación. Quizá ese trabajo, tú inicialmente lo interpretas como que boicotea tu relación, cuando en realidad no, cuando en realidad se puede compaginar perfectamente. Y quizás estás desaprovechando grandes oportunidades o muchas de las cosas que podrías hacer porque sientes que esto merece demasiado espacio, demasiadas horas. ¿Verdad que sí? Esto es lo que sientes. sí, sí, Hay muchas horas que tienes que dedicar a la relación y no es verdad. Ahí es donde vienes. Es estar viajando con la pareja por allí, claro. Todo el tiempo está prácticamente destinado a esa faceta. Entonces tiene que equilibrarse. sí, un balance. ¿Me entiendes? Me queda claro, sí. Perfecto. Pues Gracias. muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Igualmente. En este tercer ejemplo, me gustaría añadir una corrección a una afirmación que he hecho previamente. No es un problema que nuestra pareja sea lo más importante. De hecho, soy de los que así lo considera. El problema aparece cuando la pareja es lo único importante. Ese es el concepto que realmente quería emplear anteriormente. Y en estos casos, la dimensión tan abarcante de la relación de pareja tiene que rebajarse un poco para poder dar cabida a otros ámbitos de nuestra vida que también favorecen nuestro desarrollo psicológico. En este ejemplo, hemos visto cómo, por circunstancias económicas, sus padres supeditaron su relación matrimonial al trabajo, mientras que él hace lo contrario, supedita el trabajo a la relación de pareja. Bueno, familia, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Leo algunos comentarios del chat que decís, bueno, enriquecido este directo, David. Entiendo que este último caso también, bueno, todos, ¿no? Que os toquen en algún punto. Eso, ¿no? Que os sintáis identificados con esos casos. Decís que creo que en terapia es muy difícil salir de estos patrones de repetición. Bueno, sí, claro, en algún punto necesitamos una tercera opinión o ¿no? Alguien externo que nos pueda dar una versión diferente de cómo estamos con nuestros problemas. Y a través de la autoindagación a veces es muy difícil, ¿no? Llegar a respuestas que nos sirvan porque nosotros también nos engañamos constantemente, ¿no? Y tenemos nuestros propios mecanismos de defensa que nos bloquean a la hora de responsabilizarnos de lo que nos sucede. Sí, normalmente uno se pierde en ese laberinto, ¿eh? Cuando trata de buscar sus propias respuestas. Y al final, pues la bioemoción o otros lares o otras metodologías os pueden dar, o incluso no la metodología, el colega que tenéis al lado o el maridito que tenéis al lado. Que a veces el consejito que necesitamos hay que buscarlo con quien dormimos o quien está más cerca. Es verdad, ¿eh? O sea, la gente lo busca por todas partes y a veces lo tenemos más cerca de lo que nos parece. Pero la próxima poder tener la oportunidad intelectual. Yo trataré en la medida de lo posible
ir haciendo directos más seguidos, porque hasta ahora la frecuencia ha sido mensual, pero sí que estoy viendo que esto pues quizás lo podemos llevar a hacer uno quincenalmente, ¿vale? Aunque sea estos de interacción que no requieren ningún tipo de preparación, sino que la línea discursiva y el argumento va saliendo en función de de cómo van los casos, y también es algo que os ayuda muchísimo, ¿vale? Pues nada, familia, besos a todos y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo?